simplificar todo lo relacionado. Vamos a ver esta noche acerca de el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Primero vamos a ubicar este procedimiento administrativo de ejecución coactiva y vamos a diferenciarlo de otros tipos de procedimiento. Ello a fin de que puedan ustedes diferenciar en qué etapa están y qué es lo que pueden ejercer como medios de defensa. La relación del procedimiento administrativo de ejecución coactiva, también denominados procedimientos administrativos coactivos, es importante con relación y para diferenciarlo de otros procedimientos. El primer punto que hay que diferenciar es que no es lo mismo el procedimiento administrativo que el procedimiento de ejecución coactiva. Son distintos respecto de la etapa en que se desarrolla. El procedimiento administrativo se inicia de oficio o a instancia de par y culmina con la emisión de una resolución. Esa resolución, si no es impugnada y contiene una obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado, recién puede ser materia de procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Ahora, ese procedimiento administrativo que te indiqué que culmina con una resolución final que puede desestimar lo que tú esperabas, puede ser que lo consientas, con lo cual se da inicio a la ejecución coactiva. O en su caso, al no estar de acuerdo, interpones un recurso administrativo. La sola interposición de un recurso administrativo da lugar al procedimiento recursivo e impide que se inicie durante el procedimiento recursivo el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Ese procedimiento recursivo está a cargo de los recursos administrativos. Cuando se resuelve el último recurso administrativo y, por ejemplo, tú ya no interpones la demanda en el plazo de ley contra esa resolución que resuelve tu último recurso administrativo, ya puede iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Ahora, imaginemos que tú no estás de acuerdo y no consideras todavía que se ha terminado todo. Dentro de los 3 meses siguientes a la resolución que resuelve el último recurso, tú interpones una demanda a un juez para que el juez realice un control jurídico de las actuaciones que se han dado en el procedimiento administrativo y en el procedimiento recursivo. Ese proceso judicial se denomina proceso contencioso administrativo. Si ese proceso contencioso administrativo culmina definitivamente en instancia primera, en segunda instancia y en casación, ya no hay nada más que hacer y lo que procederá es dar inicio al procedimiento de ejecución coactiva. ¿Ya? Eso es el procedimiento de ejecución coactiva, requiere de un título de ejecución de un acto administrativo válido conforme al ordenamiento jurídico y debidamente notificado, y que no esté sujeto a ninguna impugnación administrativa o judicial. Allí aparece el procedimiento de ejecución coactiva. Es por eso que si tú pierdes el procedimiento administrativo, pierdes el procedimiento recursivo y pierdes el proceso judicial contencioso administrativo, en el procedimiento administrativo de ejecución coactiva, ya tú no discutes sobre, por ejemplo, la resolución que te ha impuesto una multa. Ya la discusión terminó. Te guste o no, ya terminó. Lo único que puedes cuestionar en el procedimiento administrativo de ejecución coactiva son circunstancias que pueden hacer que la obligación contenida en esa resolución no debe ejecutarse. Tal vez ha prescrito, tal vez en su caso todavía está en trámite un recurso, o tal vez ha sido indebidamente notificado. Eso es lo único. Pero discutir que no te debieron imponer la multa, que es incorrecto, que es injusto, eso ya se termina.
Ahora, alguno te puede decir, pero después del proceso contencioso administrativo y la resolución que me dijo no, he iniciado un proceso de amparo contra resolución judicial. Ya, ese proceso de amparo contra resolución judicial más bien no impide para nada el inicio del procedimiento de ejecución coactiva. Los únicos que impiden este procedimiento de ejecución coactiva en su inicio es el procedimiento administrativo, el procedimiento recursivo y el proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Entonces, veamos primero ese procedimiento administrativo al que estamos haciendo referencia. Este procedimiento administrativo al que estamos haciendo referencia tiene las siguientes etapas, como puedes ver. Cuando hablamos de título de ejecución en un procedimiento administrativo, estamos refiriéndonos al título que da lugar al inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. Generalmente es la resolución de sanción que te impone una multa de 50 UITs, por ejemplo. Otras posibilidades son en los procedimientos trilaterales se dan acuerdos de conciliación, transacciones extrajudiciales que se contienen en actos administrativos, en resoluciones, constituyendo también título de ejecución para un procedimiento administrativo de ejecución coactiva. ¿Ya? Claro, vamos a ver todo esto también con más detalle en el curso especializado de procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley 26979 que venimos impulsando con Juris.p. Esta es una clase introductoria al procedimiento de ejecución coactiva. Claro, no quitamos la rigurosidad que corresponde, pero un poco ya te va a ayudar a comprender mucho mejor ese curso especializado que vamos a dictar. El procedimiento administrativo tiene etapas. Recuerda que en ese procedimiento administrativo, mientras está vigente, todavía no hay ejecución coactiva. En las etapas del procedimiento administrativo es inicio. Cuando hablamos del inicio del procedimiento administrativo, encontramos que se puede dividir en dos: el procedimiento administrativo a instancia de parte y el procedimiento administrativo de oficio, como por ejemplo puede ser un procedimiento administrativo sancionador. Una vez que se inicia el procedimiento administrativo a instancia de parte o de oficio, la autoridad competente inicia una etapa de instrucción, que no es más que la actividad probatoria en ese procedimiento administrativo. Luego que se culmina esa actividad probatoria, se pasa a la etapa de sustanciación, es decir, el análisis de todo el caudal probatorio. Luego de este análisis, que puede implicar también informe oral, alegatos o actuaciones complementarias de la autoridad que va a resolver, se procede a emitir la resolución. Traslademos este esquema a lo que se podría o es más evidente ser, como ejemplo, materia de ejecución en un procedimiento de ejecución coactiva. Imaginemos que estas etapas corresponden a un procedimiento administrativo sancionador. Ese procedimiento administrativo sancionador se va a iniciar con la notificación del pliego de cargos. El administrado notificado va a presentar sus descargos, con lo que se inicia la etapa de instrucción. Luego de la etapa de instrucción se va a emitir el informe final de instrucción, los alegatos a este informe, el informe oral y actuaciones complementarias de la autoridad que va a resolver. Esa es la etapa de sustanciación en el procedimiento sancionador. Y al final, lo que puede suceder es que se emite resolución que dispone imponer una sanción administrativa. Por ejemplo, sanción administrativa de multa de 50 UITs. Esa resolución que pone fin al procedimiento administrativo, si no la impugnas, ya va a servir de título de ejecución que va a sustentar el inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. ¿Ya? Por eso es importante que no dejes consentir esas resoluciones que pueden imponer no solamente una sanción administrativa, sino medidas correctivas, como la clausura del establecimiento, por ejemplo. Si no lo impugnas dentro del plazo de ley, queda firme y ya pasa a ejecución coactiva.
En el caso que tú, dentro del plazo de 15 días que te notifican la resolución que desestima tus descargos y que impusiera, por ejemplo, una sanción administrativa, lo que te van a indicar es que presentes recursos administrativos. Ya. Estos recursos administrativos que puedes presentar dan inicio al procedimiento administrativo recursivo, que es distinto del procedimiento administrativo. Es lo que sigue al procedimiento administrativo. El procedimiento recursivo implica, primero, la resolución que desestima el pedido del administrado. Por ejemplo, en un sancionador, la resolución que le impone la sanción al administrado. Entonces, una vez que le notifican al administrado, este tiene 15 días hábiles para interponer un recurso. El primer recurso que puede interponer, pero es facultativo y sujeto a la existencia de nueva prueba, es el recurso administrativo de reconsideración, donde es la misma autoridad que ha sancionado, por ejemplo, la que puede reconsiderar su decisión y dejarla sin efecto. La sola interposición de un recurso administrativo, ya sea de reconsideración o de apelación, da inicio al procedimiento recursivo. Como te dije, la reconsideración es opcional. Si no quieres hacer uso de la reconsideración, puedes ir directamente a la apelación. Ahora, en este caso vamos a ir que hay reconsideración. El plazo para resolver la reconsideración es de 15 días hábiles. En esos 15 días hábiles puede suceder dos cosas: que se emita una resolución desestimando el recurso o se produzca silencio administrativo negativo. Si es que hay resolución que dice no al recurso de reconsideración, tienes 15 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Si hay silencio negativo, no hay plazo para interponer recurso de apelación, lo puedes hacer cuando tú consideres. Interpuesto el recurso administrativo de apelación, la autoridad tiene el plazo de 30 días hábiles para interponer, para resolver el recurso de apelación. Pasados los 30 días hábiles puede suceder que te emiten una resolución, ya sea declarando fundado el recurso o desestimando el mismo, o en su caso no le den respuesta, con lo cual se genera silencio administrativo negativo. Y con eso termina todo el procedimiento recursivo. Mientras esté pendiente de resolverse el procedimiento recursivo, ningún procedimiento de ejecución coactiva se puede iniciar. Este procedimiento recursivo, sumado al procedimiento administrativo que antes hemos indicado, es lo que se denomina agotamiento de la vía administrativa. Y contra la resolución que culmina el procedimiento recursivo, se puede iniciar un proceso contencioso administrativo, mientras que el procedimiento administrativo y el procedimiento recursivo se siguen en la vía administrativa, el proceso contencioso administrativo se sigue en la vía judicial. El proceso contencioso administrativo tiene dos instancias y casación. Entonces, el proceso contencioso administrativo en primera instancia tendrá la siguiente estructura. Una vez agotada la vía administrativa, es decir, resuelto el último recurso en la vía administrativa, se tiene el plazo de 3 meses para interponer una demanda contenciosa administrativa pidiendo la nulidad de la resolución que te impone la carga, una obligación de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, una resolución que te impone una sanción o una resolución que establece como medida correctiva el cierre temporal del local o el cierre permanente del local. Una vez que presentas la demanda, en el plazo de 5 días hábiles aproximadamente, el juez emite una resolución que admite a trámite la demanda. Admitida a trámite la demanda, se corre traslado al demandado, que es la entidad pública que ha emitido los actos administrativos, para que conteste la demanda. Con o sin contestación, el juez emite la resolución de saneamiento, indicando que el proceso contencioso en la forma está bien. Si es que hay medios de prueba que actuar, se convoca audiencia de pruebas. Si es que la prueba es solo documental, la audiencia de pruebas no se da y se comunica al administrado que los autos están a despacho para sentenciar.
Con esa comunicación, el administrado tiene 3 días hábiles para solicitar informe oral. Es su derecho. Si lo solicita, se realiza el informe oral y sale la sentencia. Esta sentencia es impugnable por ambas partes, tanto por el demandante como por el demandado. En este caso, el administrado perjudicado con la resolución que le obliga o la entidad. Emitida la sentencia, se inicia segunda instancia con la interposición de un recurso de apelación. Una vez interpuesto el recurso de apelación, se emite resolución que concede recurso de apelación. Luego de concedido el recurso de apelación, el juez tiene 20 días hábiles para elevar el expediente a segunda instancia, a una sala superior. La sala superior, recepcionando el expediente y asumiendo competencia, emite resolución fijando vista de la causa. Las partes, nuevamente sus abogados, pueden pedir, después de la notificación de esta resolución que fija vista de la causa, tiene 3 días, informe oral. Se realiza la vista de la causa. Si han pedido informe oral, informan en la misma. Si no, se realiza igual la vista de la causa y luego de 15 o 30 días hábiles se emite sentencia de vista. Igual ambas partes pueden irse a un recurso de casación. El plazo para interponer recurso de casación es de 10 días hábiles, siguientes a la notificación de la sentencia de vista. Se interpone recurso de casación. Interpuesto, la Sala Superior eleva los actuados a la Corte Suprema. La Corte Suprema verifica la procedencia del recurso de casación. Si no es procedente, lo declara improcedente y culmina la casación. Si lo declara procedente, fija vista de la causa, informan los abogados y se emite sentencia de casación. Si la sentencia de casación es favorable al administrado obligado, lógicamente no va a haber ningún procedimiento de ejecución coactiva. Pero si la sentencia de casación es desfavorable al administrado, el ejecutor coactivo, habiendo tomado conocimiento, ya está expedito para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Acá nos pregunta, plantea un recurso contencioso administrativo sobre la resolución administrativa y llega a casación. Igual, la entidad tiene la razón. Es el caso que hemos llegado. Ahora aquí nos pregunta, y es pertinente a lo que estamos viendo, ¿puedo plantear en ese escenario un procedimiento de revisión de ejecución coactiva? Sí, porque en este caso, hasta aquí, hemos discutido la legalidad del título de ejecución, de la resolución que puede ejecutarse y que perjudica al administrado. Una vez que terminamos esto, ya no podemos discutir si es que estuvo bien. Puedes tú decir que no, que tú eres el justo que te han engañado, pero ya se acabó, ya no hay esa discusión. Entonces pasa al ejecutor coactivo. El ejecutor coactivo te notifica con resolución dando inicio al procedimiento de ejecución coactiva, indicándote tienes 7 días para cumplir bajo apercibimiento de ejecución forzada. Ya, en ese momento tienes que verificar primero los supuestos de suspensión, prescripción, notificación defectuosa, entre otros. Y en segundo lugar, si es que se está afectando alguna situación respecto de los embargos, exceso en la cantidad de embargo, el monto del embargo, tercería de propiedad, entre otros supuestos. Si pese a que le dices que esas situaciones se están dando en el procedimiento de ejecución coactiva, donde ya no estamos discutiendo el título, sino la ejecución misma, y no te hacen caso, allí procede lo que dice su compañero, la demanda de revisión del procedimiento de ejecución coactiva. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá nos dice, podría ser lo que el SAT realiza cuando no se paga los tributos. Eh, Ahorita, en un momento, vamos a ver esto para que entiendas mejor. Ya. Luego que ya hemos diferenciado claramente el procedimiento administrativo, procedimiento recursivo y el contencioso administrativo, que como puedes ver, no tienen nada que ver todavía con el procedimiento de ejecución coactiva y con lo que se puede hacer en el mismo.
Ya, entonces vayamos a cuál es el sustento para que la autoridad pueda iniciar ese procedimiento de ejecución coactiva. Ya, en eso estamos en la etapa de ejecución del acto administrativo. Y eso se sustenta en un principio que es el principio de autotutela. Por este principio de autotutela, el ordenamiento jurídico le dice a la administración pública que ella puede ejecutar por sí misma sus propios actos sin necesidad de recurrir a un juez. Ese es el principio de autotutela. Ahora, este principio de autotutela se traduce en el procedimiento administrativo en base a dos principios. El primer principio, contenido en el artículo 9 del TUO de la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, dice principio de presunción de validez de los actos administrativos. Por este principio, todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. Entonces, todo acto administrativo es válido. Es un principio que está diseñado para cautelar los derechos de los administrados, más que las obligaciones a favor del Estado. ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, en un procedimiento de ejecución coactiva, el acto que vas a ejecutar debe ser conforme al ordenamiento jurídico. En este caso, lo que te está diciendo es que si yo soy administrado y me has otorgado un derecho, reconocido un derecho, eso se debe ejecutar, salvo que haya un mandato judicial o resolución administrativa que como autoridad te digan no puedes ejecutar eso. Al lado de este principio de presunción de validez de los actos administrativos está el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, previsto en el artículo 203 del TUO de la Ley 27444. Dice, los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. Te explico un poquito para que entiendas mejor este artículo. Ya, en principio dice, todo acto administrativo se ejecuta. Ya. Para el caso que nos interesa, nos estamos refiriendo a una resolución administrativa que dispone una obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado. Y también se está refiriendo, en este caso, a las resoluciones que reconocen o restablecen derechos o intereses legítimos de los administrados. ¿Ya? Para los dos casos es. Ahora, le dice, estas resoluciones se ejecutan. Eso te está diciendo el principio de ejecutoriedad. Salvo, de ahí dice, salvo, disposición legal en contrario. Cuando dice disposición legal en contrario es porque la ley establece un supuesto en el cual no se ejecuta el acto. Por ejemplo, en la ley del procedimiento de ejecución coactiva se indica que interpuesta la demanda de revisión respecto a una obligación de dar suma de dinero, se suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Eso dice la ley. Por eso dice, salvo disposición legal expresa en contra. Ahora dice mandato judicial. Ya. Voy a ejecutar ese acto administrativo, pero cuando lo voy a ejecutar, el juez emite una medida cautelar, el juez emite una medida cautelar que suspende los efectos de ese acto administrativo. Entonces, eso es que el acto se ejecuta salvo, por ejemplo, en este caso, la medida cautelar del juez. Y por último dice, se ejecutan los actos, salvo que estén sujetos a condición o plazo. Por ejemplo, ¿qué significa estar a condición? Por ejemplo, en la administración pública a veces algunos ingresan a laborar por suplencia. Van a estar como suplentes hasta que regrese el titular. Si de repente le culminan la designación al titular y regresa, la condición se da resolutiva y mi acto pierde efectos y ya no se ejecuta. Ahora dice, sujeto a plazo conforme a ley. Hay resoluciones que dicen, por ejemplo, contratar por reemplazo por 3 meses. Se cumplen los 3 meses, el acto ya no es posible de ejecución. Ahora, este principio de autotutela da lugar a inicio de ejecución forzada. Ante la falta de cumplimiento o ejecución espontánea del acto administrativo, se puede dar inicio a la ejecución forzada. Ya. Esto de ejecución forzada implica medios de ejecución forzada. ¿Ya?
Verifica, conforme a esto, que uno de los medios de ejecución forzada es la ejecución coactiva, que la puedes ver allí, es la ejecución coactiva. Pero allí no queda la ejecución forzada de un acto administrativo. Puede ser la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva o compulsión sobre las personas. Los medios de ejecución forzada, como puedes ver, son cuatro. La ejecución coactiva, que es la que va a ser materia del curso de especialización en procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley 26979, dice así: si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, ser o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. Ya. En esto primero se está refiriendo a la ley 26979, que está ordenada en un tubo. Pero también respecto de la obligación de dar, se refiere al Código Tributario. Respecto de las deudas tributarias de gobiernos regionales o gobiernos nacionales distintas a los gobiernos locales, y también las deudas que se producen en el SAT. Ahí es el procedimiento de cobranza coactiva. Otro medio de ejecución forzada es la ejecución subsidiaria. Dice, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Ejemplo, dejas material de construcción en la vía pública. Se hace rápidamente un acta de fiscalización y por resolución se dicta una medida provisional de retiro del material. Te comunican para que lo retires, tú mismo no lo quieres hacer, meten la maquinaria pesada y retiran. Entonces, como lo puede hacer un tercero, lo retiran y los costos se le van a pagar, lo va a pagar el administrado, que no quiso cumplir con la orden. Multa coercitiva, cuando así lo autoricen las leyes, la entidad puede imponer multas coercitivas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado. En procedimientos administrativos sancionadores anti-Indecopi, se requiere al administrado que ha perdido en este proceso para que cumpla con las medidas correctivas. Si no cumple, Indecopi lo requiere bajo apercibimiento de una multa coercitiva. Si vuelve a incumplir, le ponen la multa coercitiva y vuelven a requerirlo a través de una multa coercitiva. Por último, es la compulsión sobre las personas, los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. Podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas. Por ejemplo, la medida correctiva es para que no exista atención al público. Entonces, no quiere hacerlo, le van a obligar a que no atienda al público cerrando el local. Por eso a veces ves el tapiado, los bloques de concreto. Allí ya es otro ámbito de discusión, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Pero si tú me dices compulsión sobre las personas, ese es un ejemplo. Otros ejemplos más visuales que podemos ver es, por ejemplo, en las películas, vas a encontrar que tal vez dice FBI, retire, salga del coche, y se agarran el coche y se lo llevan. Eso es compulsión sobre las personas. O tal vez cuando estás allí yendo y dice, usted se vacunado de la influencia y ya te ves que te vacuna, ¿no? Entonces, compulsión sobre las personas porque es tu deber soportar esas cargas. Ahora, ya como te has dado cuenta que los medios de ejecución forzada son cuatro y que la ejecución coactiva, diferente a la ejecución forzada, se rige por el procedimiento previsto por las leyes de la materia, aquí puedes tener estos procedimientos coactivos, procedimientos coactivos. ¿Ya? En el Perú, ¿ya? Tenemos el procedimiento de ejecución coactiva a cargo de la ley 26979. Este procedimiento de ejecución coactiva es el que va a ser materia del curso de especialización de procedimientos de ejecución coactiva. Ya, esta ley 26979 te regula dos procedimientos de ejecución coactiva. El procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias y el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales.
¿Ya? Eso es lo que regula el procedimiento de ejecución coactiva de la ley 26979. Ahora, respecto del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, vamos a verificar que este implica las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer a favor de la entidad pública. Y por otro lado, ya esto es derecho tributario, vemos los procedimientos de cobranza coactiva de deudas tributarias distintas a los gobiernos locales. Y esto se regula por el tubo del Código Tributario. Entonces, estos son los procedimientos de ejecución coactiva que son esenciales en el ordenamiento jurídico peruano, que como has visto es muy distinto de los procedimientos administrativos, los procedimientos recursivos y los contenciosos administrativos. Ahora, aquí puedes ver el procedimiento de ejecución coactiva en sus etapas. En sus etapas, el procedimiento de ejecución coactiva regulado por la ley, en este caso la ley 26979, 26979, establece etapas, pero estas etapas tienden a ejecutar el acto administrativo que contiene la obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado. Por eso, necesariamente debe existir un acto administrativo que contiene la obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado. Una vez que el Estado se corrobora que ese acto administrativo no ha prescrito, no está sujeto a procedimiento administrativo, recursivo ni a proceso judicial, este acto administrativo que establece la obligación de dar, hacer o no hacer, el ejecutor coactivo, que es el personaje principal de la ejecución coactiva, al lado de su apoyo, que es el auxiliar coactivo, el ejecutor coactivo emite la resolución de inicio de ejecución coactiva. ¿Ya? La emisión de la resolución de inicio de ejecución coactiva no se queda allí, requiere de una notificación de la resolución de inicio de la ejecución coactiva. Esta notificación debe ser válida, es decir, debe ser debidamente notificado el administrado al que se va a ejecutar, porque no es lo mismo que la resolución de inicio de ejecución llegue al vecino y que éste lo reciba, con que llegue a ti y tú lo recibas. Si le pasan a otro, o sea, notifican indebidamente, se produce una notificación defectuosa y conforme a esto se tendrá que rehacer la notificación de ejecución coactiva. Recuerda que mientras no te notifiquen la resolución de inicio de ejecución coactiva, en el caso de las multas administrativas, debes aplicar la figura de la prescripción de la inexigibilidad de las multas administrativas, que es de 2 años. En el caso de las obligaciones de hacer y no hacer a favor de las entidades públicas, allí se verifica los 2 años de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Entonces, mientras que no se notifique debidamente la resolución de inicio de ejecución coactiva, dentro de esos 2 años, el plazo de prescripción sigue corriendo. Ahora, el tubo de la ley 26979, que es el decreto supremo 018-2008-JUS, establece expresamente que la notificación en el procedimiento de ejecución coactiva se rige por lo previsto en la ley 27.444 sobre la eficacia del acto administrativo. Ahora, luego de que el administrado recibe debidamente la resolución de inicio de la ejecución coactiva, este tiene dos posibilidades: cumplir con lo que se indica o verificar si corresponde o no cumplir.
Mira, eh, en este caso siempre debemos verificar costo-beneficio. Tal vez sumarte a presentar escritos de suspensión y no querer pagar la deuda, pese a que ya el acto que lo sustenta ha quedado firme, no sea una buena estrategia. Lo único que vas a lograr es que la deuda se incremente. Entonces, si es pequeña la deuda, se podría pensar en un cumplimiento. Ahora, imaginemos que es injusta o tal vez muy grande, y siendo grande, podemos luchar porque hay irregularidades, hay prescripción, por ejemplo, o notificación defectuosa del acto administrativo que sirve de inicio. Pues en ese caso se puede pensar en que el administrado al que se está ejecutando presente la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, pero es una facultad del administrado y lo puede hacer en cualquier momento luego de notificado con la resolución de inicio. Ahora, si es que no cumple, se inicia la ejecución forzada. Si es que pide la suspensión, pueden declarar fundado, con lo cual se archiva el procedimiento de ejecución coactiva, o infundado, con lo cual se da inicio a la ejecución forzada. Esa ejecución forzada implica ya el uso de medidas cautelares, como son las medidas cautelares de embargo. Una vez realizado el embargo, se procede a la transacción y remate de los bienes embargados. Ahora, aquí he puesto al final demanda contenciosa administrativa de revisión. Lógico que después de la tasación y remate se produce el pago. Y con el pago, la administración pública ya recibió lo que requería y el procedimiento de ejecución coactiva culmina. Ahora, durante este procedimiento de ejecución coactiva, si se produce transgresiones a principios o normas del procedimiento de ejecución coactiva, una notificación defectuosa, una prescripción que no se quiere declarar, puedes interponer una demanda contenciosa administrativa de revisión del procedimiento de ejecución coactiva. ¿Ya? Esta demanda contenciosa administrativa de revisión del procedimiento de ejecución coactiva inicia un proceso contencioso administrativo de urgencia. Consiste en que presentas la demanda de revisión, el juez emite la demanda, corre traslado por 3 días y luego de eso ya emite sentencia. Ese es el caso. ¿Ya? Entonces, y eso sirve, la sola interposición de esa demanda de revisión suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, conforme a lo que has podido observar hasta este momento, tenemos en resumen lo siguiente. Cuando hablamos de los procedimientos de ejecución coactiva, conforme a la ley 26979, contenida en su tubo del Decreto Supremo 018-2008-YUS, tenemos lo siguiente. Primero, diferenciar los procedimientos de ejecución coactiva del procedimiento administrativo que da lugar al título o acto administrativo que sustenta ese procedimiento de ejecución coactiva. Y también, si es que no se está de acuerdo con este acto, habrá que esperarse que culmine el procedimiento recursivo. Y si aún así no se obtiene un resultado favorable, habrá que esperar que termine el proceso contencioso administrativo respecto de la resolución, que es el acto que se ejecutará en el punto de ejecución coactiva. Cuando ese acto administrativo que contiene una obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado queda firme o consentida, ya se puede dar inicio al procedimiento de ejecución coactiva. Este procedimiento de ejecución coactiva implica el análisis de los procedimientos coactivos, los cuales pueden ser los procedimientos de ejecución coactiva regulados en el Decreto Supremo 018-2008-YUS, que es el tubo de la ley 26979, o a los procedimientos de cobranza coactiva contenidos en el tubo del Código Tributario. En el caso de los procedimientos de ejecución coactiva de la ley 26979, vas a encontrar dos: los procedimientos de ejecución coactiva respecto de obligaciones no tributarias,
de las entidades públicas y los procedimientos de ejecución coactiva referidas a obligaciones tributarias de las municipalidades. En el primer caso, se tramitan las obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo, a favor del Estado, a favor del Estado. Y en el caso de los procedimientos de cobranza coactiva que regula el Código Tributario, sirven para el cobro de deudas tributarias diferentes a las previstas para los gobiernos locales. Luego de eso, vas a darte cuenta que este procedimiento de ejecución coactiva se inicia con, bueno, primero debe tener claro que existe el acto a ejecutarse. Luego de eso se emite una resolución de inicio de la ejecución coactiva, se notifica válidamente esta resolución de inicio, el administrado puede cumplir, incumplir o pedir la suspensión. Si pide la suspensión, esperará una respuesta. Si no hay una respuesta en el plazo de 8 días hábiles, silencio positivo. Continúa el procedimiento si es que no hay nada más que hacer. Con inicio de la ejecución forzada, se realizan los embargos, pasa a tasación, remate y pago. En cualquier momento se puede presentar una demanda contenciosa. Y doctor, se le entrecortó los últimos minutos. Sí, con eso culminaríamos nuestra sesión sobre los procedimientos de ejecución coactiva. Es una introducción a estos procedimientos. Los invito a que se inscriban al curso especializado de procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley 26979. Y con eso aprenderemos más sobre estos procedimientos ya al detalle, para que ustedes puedan aprender. Listo, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Estimados colegas, los invitamos a escribir sus dudas en el chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para habilitarles el audio. En este caso, nuestro colega Cristian nos menciona la demanda de revisión de procedimiento de ejecución coactiva. ¿Hasta qué etapa puede ser viable? ¿Etapa de procedimiento de remate, por ejemplo? Sí, puede ser viable hasta esas etapas. Ese procedimiento administrativo está diseñado para cautelar o realizar un control jurídico de todo el procedimiento de ejecución coactiva. Doctor, nos sigue preguntando el doctor Cristian, ¿qué entidades públicas piden algún requisito como la carta fianza para hacer efecto de la suspensión? La ley 26979 no establece la carta fianza para presentar una suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta de nuestra colega Alexander. ¿En qué se diferencia el procedimiento de ejecución coactiva de otros medios de ejecución forzada dentro del proceso administrativo general? Lo que vemos es de que dependiendo de los procedimientos administrativos especiales, por ejemplo, en el sancionador trilateral de INDECOPI, se admiten las medidas coercitivas. Hay obligaciones de soportar de los administrados que ya implican procedimientos administrativos o actos administrativos que aprueban y que eh, dan fiabilidad al actuar de la administración pública. Ahora, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en la actividad de fiscalización, pueden decir, me cierras el local porque está afectando la salud pública. Entonces, allí, si no quiere, ellos mismos lo cierran, pero estamos todavía en ejecución, en actividad de fiscalización donde sí se puede hacer medidas provisionales, que son medidas administrativas o cautelares, y las medidas de coercitivas. Entonces, y eso todavía no implica ningún procedimiento de ejecución coactiva. ¿Ya? Entonces, por eso se pueden dar, por eso dice eso, medios de ejecución forzada, es decir, obligar al administrador a que haga, y no necesariamente se hace a través del procedimiento de ejecución coactiva, sino a través de la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva o la compulsión sobre las personas. Muchas gracias, doctor. Finalmente, nuestro colega Álvaro nos señala, ¿cómo puedo suspender la ejecución coactiva? Por ejemplo, ¿tengo que interponer una demanda judicial?
Eh, yo primero les sugiero como estrategia verificar si se está en algún supuesto de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Y eso lo vemos en el tubo de la ley 26979. Allí hay los supuestos de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respecto de obligaciones no tributarias y también se agrega más supuestos de suspensión respecto del procedimiento de cobranza de deudas tributarias de gobiernos locales. Entonces, hay que evaluar esos dos supuestos. Si estamos en algún supuesto de suspensión, presentar la solicitud de suspensión. ¿Por qué es importante presentar esta solicitud de suspensión antes de la demanda de revisión? Porque si es que no se responde esta en el plazo de 8 días, genera violencia adquisitivo positivo, y así lo dice la misma norma. Entonces hay que evaluar eso. Si te dicen no, con ese no, más fácil será interponer una demanda de revisión del procedimiento de ejecución cuantitativa. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estimados colegas, con esto estamos terminando esta ronda de preguntas. Unas últimas palabras, doctor. Sí, les invito muy cordialmente a que se inscriban en el curso especializado de procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley 26979 que está organizando juris.p. En ese caso vamos a ver 8 sesiones de procedimiento de ejecución coactiva. Yo voy a ser el docente, se les va a facilitar modelos, diapositivas y bueno, la explicación correspondiente con la absolución de las preguntas que ustedes tengan referentes al tema de la sesión que se va a dar.